El sentir es cuando tú activas tu chispa divina. El sentir es clave. El dispositivo que estas entidades controlan se llama mente. Esto le pertenece a ellos. Y por ahí, obviamente, nos controlan y nos someten y nos colocan imágenes holográficas y hasta alteran nuestra conducta. Sacamos estos implantes y el trabajo es exhaustivo. Limpiamos la casa, la persona, las mascotas también, toda persona que esté bajo el mismo techo. Se limpia también el sitio laboral si así se requiere, los vehículos, todo lugar donde deambule o circule o sea cotidiano para la persona que consulta. Y los contratos, obviamente, de base, sea con la entidad o la jerarquía que sea. Ahí la persona queda reseteada. Pero ellos nos controlan el sentido. Esa es nuestra ventaja. Cuando nosotros sentimos, y ese sentido, obviamente, es del amor, es de la luz, ellos tiritan. A ellos no les gusta que conectemos y van a hacer todo lo posible para que nos conectemos con esa luz. Y ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer día a día, observarnos. Y lo digo a las personas después de regresión, no es necesario llamarte la atención. Cuando vas a hacer algo que no corresponda, te das cuenta, tienes que decirte, oye, Patrick, ¿cómo haces eso? Eso no va conmigo. ¿Ese pensamiento quieres? ¿Esa actitud quieres tener? Llamarte la atención. Y aunque suene gracioso, genera un cambio importante, porque vivir de la situación que estás viviendo, comienzas a contemplar y verla desde afuera, te separas de la situación, ya no eres la situación, sino eres consciente de ti y ahí al fin puedes decidir el camino que vas a tomar. Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de los investigadores de la verdad. Y hoy tenemos a alguien que nos va a aportar, seguro, gran sabiduría en esa investigación que él mismo está haciendo a través de la terapia y a través de lo que conocemos como la hipnosis regresiva. Vamos a aprender cómo se utiliza esta técnica, cuál es el fin y todo lo que nos pueda aportar nuestro gran amigo Patrick. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido al podcast. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder estar aquí contigo, compartir lo que en mi investigación he descubierto y que se acopla de forma perfecta con lo que tú también asesoras y orientas a las personas que te siguen. Bueno, pues bienvenido, Patrick. Seguro que todo lo que nos vas a aportar va a ser interesantísimo para esa investigación que estamos haciendo de entender cómo funciona esta realidad. La primera pregunta, para poner en contexto a muchas personas que no conocen lo que es la hipnosis regresiva, pues sería precisamente qué es la hipnosis regresiva y también con qué fin se utiliza a nivel terapéutico. Mira, para ampliar un poquito más el contexto, existen diversos tipos de hipnosis. Está la hipnosis clásica, básicamente consiste en donde el terapeuta reprograma la mente de la persona que consulta para que tenga una conducta en particular frente a alguna situación que él le complica, básicamente. ¿Ya? Esa es la hipnosis clásica. La regresiva es buscar el conflicto generado en línea de tiempo hacia atrás, la cual puede ser en línea de vida actual como en línea de vida anterior. ¿Ya? Ahí también hay cierta farándula en relación a la información que se entrega, ya que ha sido muy malinterpretado básicamente, porque hay muchas imágenes que en realidad, como lo mencionaba Celades, que lo entrevisté hace pocos días, respecto a que dicen, bueno, que todos son princesas, todos son reyes, todos son gobernadores. Claro, no es tan así cuando viene aplicado, ¿ya? Pero se entiende lo que trató de decir Miguel. Y está la hipnosis regresiva interdimensional, ¿ya? Que va mucho más allá de simplemente revisar alguna vida anterior. Va directamente al origen del conflicto del ser humano, ¿ya? Y ahí es donde nos encontramos con estas entidades interdimensionales que sabotean este bienestar y generan el caos en las diversas áreas del ser humano. Y esa es la que tú practicas, ¿verdad? Con el fin, sobre todo, de sacar del conflicto a la propia persona que se encuentra inmersa en todo tipo de turbulencias, perturbaciones a nivel psíquico y también en su propia vida. ¿Es así? Sí, correcto. Si bien acá en consulta aplicamos los 3 tipos de hipnosis, pero curiosamente la persona en este proceso de tomar conciencia le ha llegado este tipo de información, se ha corrido la voz, han visto los videos publicados en la plataforma de YouTube y quieren directamente llegar a la hipnosis interdimensional. Y es ahí donde tenemos esta gran cantidad de testimonios, efectos en el plano físico, al quitar, qué sé yo, los implantes, dispositivos, los artefactos que condicionaban la conducta de la persona,
más otros efectos que se plasman en la vida real como resultado de la efectividad de la sesión. Bueno, pues entonces vamos a entrar en profundidad y vamos a poder saber de primera mano qué sucede en esas dimensiones, en esas capas, qué es lo que ocurre con los pacientes y sobre todo con la ayudante o el ayudante, porque tú trabajas la hipnosis a través de una persona que, digamos, por decirlo de alguna forma, está predispuesta para poder entrar en ese trance que yo creo, por lo que sé, que tampoco todas las personas son capaces de entrar en hipnosis. Corrígeme si me equivoco, pero no sé si es así. Correcto, existe un porcentaje, un grupo de personas que no entran al trance, porque son mucho más mentales, son más cuadradas, son más lógicas, no apagan la mente. Por la misma razón se utiliza un auxiliar que viaja a la línea de tiempo de la persona, extrayendo toda la información. Entonces, al inicio de sesión, muchas de estas personas que consultan están básicamente de testigo, viendo cómo trabaja el auxiliar menciona elementos, situaciones de su vida que no tendría por qué saber, confirmando de que está en su línea de tiempo. Y eso ya hace que la persona le tome más credibilidad al trabajo que se está realizando y también los efectos, en especial cuando llegamos en algún momento un protocolo para quitar los implantes, ya que la persona también percibe desde afuera algún tipo de sensación en el cuerpo, hormigueo, cosquilla, dolor, calor, frío, etc. Pues esa sería la siguiente pregunta. La duda que yo siempre he tenido cuando veo este tipo de hipnosis y que yo creo que muchas personas tienen, sería qué argumentos justifican que la persona que entra en hipnosis, ese ayudante tuyo, maneja y ofrece una información que es real, que es verídica y no es algo producto de su imaginación o de la propia sugestión mental. ¿Cuáles serían esos argumentos para decir, esta información es real, es auténtica? Correcto. De hecho, siempre partimos con que la persona que consulta entre de forma directa al trance, para que vea lo que hay al otro lado. Incluso hay personas que me dicen, mira, yo no he visto video, no he averiguado nada, porque no quiero ensuciar la versión, quiero entrar directo a ver qué sucede, qué me encuentro, qué pasa. Y ahí cuando se encuentra con diversas entidades y que están saboteando su bienestar, están colocando implantes en su familia, en sus mascotas, portales en la casa, se encuentran de forma directa, cara a cara, con estas entidades que son una cantidad de razas importante. Entonces, cuando la persona está de forma directa, claro, lo confirma, sin él o ella haber tenido algún tipo de información antes. El auxiliar es como plan B. Si la persona no ingresa al trance y el auxiliar que ya está preparado, indaga, hay una investigación exhaustiva donde se extrae información, como te mencionaba, donde la persona que consulta sabe que lo que está mencionando el auxiliar es real, por todas las situaciones que estamos revisando, por los eventos, por los traumas, por incluso elementos que pueden encontrarse dentro de la casa. Entonces tenemos una puerta, una vía de acceso a este tipo de entidades que ya sabemos que son escurridizas, que no son visibles para la mayoría de las personas y que no quieren que nosotros descubramos lo que están haciendo a la humanidad desde esas dimensiones. Esta sería la vía, digamos, más fiable o la más importante que podemos tener los seres humanos para poder contactar con estas entidades y poder saber qué ocurre en la vida de tantas personas que están intervenidas. Correcto, una opción evidente, clara, hay que considerar, y lo sabe la psicología, que el subconsciente almacena todo lo que hemos vivido, por lo tanto también hay información ahí que no se puede cuestionar, ¿ya? Y si bien la hipnosis existe hace muchas décadas, mucho tiempo, sin embargo la hipnosis interdimensional o visión remota, cuando trabajamos con auxiliar, es algo que nos lleva más de 10 años aplicándose a nivel global, somos pocos los terapeutas que lo hacemos a nivel internacional, y nos da esta chance justamente para hacer un reseteo, una limpieza importante de toda esta influencia negativa que ejercen las entidades o arcontes como para globalizar este grupo de entidades. ¿Y cuáles serían esas entidades? Se habla de arcontes, digamos, para engruparlos, pero ¿qué tipo de entidades suelen ser las más comunes dentro de esas sesiones? Dentro de las más comunes se encuentran los grises, que son básicamente científicos, son los peones de otras razas más jerárquicas. Están los reptiles, están los metalianos, insectoides, draconianos, y otras jerarquías más poderosas, por ejemplo, que son los Cthulhu. Entonces, está claro que hay algo que interviene, le puedes llamar energía, entidad, seres,
multidimensionales que intervienen en el ser humano, en la humanidad. Y de ahí posiblemente lo que ocurre a nivel de la sociedad en la que vivimos y el hecho de que tantas personas no acaben de vivir una vida plena y de estar siempre en el sufrimiento, en el miedo, en el caos, porque estas entidades están ahí tergiversando muchas veces relaciones personales o interviniendo en trabajos, en la economía. Todo eso se ve, supongo, en las sesiones, ¿verdad? Tal cual lo mencionas. De hecho, conversamos con la persona antes de iniciar sesión y le explicamos que el caos, que puede ser un motivo de consulta específico, un tema, que si yo, económico, un tema de salud, como somos un centro de medicina natural acá, entonces la gente viene principalmente con un tema de salud. Pero la misma entidad que está provocando la patología está generando el caos en los integrantes de la familia, está provocando que se muevan objetos en la casa, parálisis del sueño, pesadillas, algún tipo de alteración tanto física como psicológica, originada por esta o por un grupo de entidades. Que ahora veremos más adelante. Nos has preparado unas imágenes. Después de hacerte varias preguntas que tengo pendientes, veremos las propias imágenes de algunos pacientes que han dibujado a estas entidades, o incluso los implantes que utilizan, dispositivos, junto con los ayudantes que tú también tienes en tus terapias, que va a ser muy interesante porque vamos a compartir las imágenes y vais a poder ver lo que dibujan en cuanto a lo que ven a través de lo que se conoce como visión remota o la propia hipnosis. Quería preguntarte, Patrick, casos o ejemplos a destacar dentro de grandes cambios que tú hayas podido observar en un paciente después de haber llevado a cabo esta terapia. Por ejemplo, venía con una vida pues caótica, con problemas de todo tipo, y que haya resuelto esos problemas gracias a la terapia, a la hipnosis y al haber cortado con todo este tipo de entidades. ¿Algún caso o varios casos que tú puedas destacar para contarnos? Sí, tenemos muchísimos casos. Bueno, ya son poco más de 2 años aplicando esta técnica y quiero entrar en contexto porque no es algo que ingresé de forma directa y es lo único que realizo. Yo, como naturópata, he aplicado diversas técnicas, ya en más de casi 20 años trabajando o ejerciendo como naturópata. Biomagnetismo, auriculoterapia, craniopuntura, quiropraxia, varias técnicas. Bueno, el tema es que uno ya con la experiencia sabe que con ciertos protocolos, cuando tratas ciertas patologías, tienes que tener un resultado específico o algún movimiento biológico que acuse que vas por buen camino. Sin embargo, están los casos de personas donde la patología no cambiaba, no había una evolución favorable, otros que iban evolucionando pero se estancaban y quedaban ahí. Y modificabas el protocolo y tomabas un plan B y un plan C y algo pasaba y era bastante curioso extra. Más aún cuando llegaban personas a consulta con patologías que son sentenciadas por la medicina, patología autoinmune, artrosis, lupus, etc. Patologías curiosas también. Entonces, está este grupo de personas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se hacía con ellas? Ya no quedan herramientas, y considerando de que dentro de las terapias naturales existen técnicas que son conocidas y otras menos conocidas que también las aplicamos, como el uso del zapper, la desintoxicación iónica, el oscilador de ondas múltiples, la talasoterapia, el consumo de agua de mar, y un montón, el MMS, por ejemplo, y eso aún no generaba cambios. Entonces, más interrogantes tenía. Entonces me llega esta información, comencé a investigarla, no fue algo que acepté de la noche a la mañana, siempre me consideraba un investigador, hasta que logré engranarlo con lo que yo venía realizando, donde cambia mucho el paradigma, ¿ya? Donde no es fácil darte cuenta que el karma no existe, estando en una trampa, en una cárcel, el karma no existe, ¿ya? Y ahí comencé a aplicarlo. Y estas personas que tenían estas patologías estancadas comienzan a evolucionar. Hay personas que sus enfermedades de la noche a la mañana se fueron y tenían otro desplante, otra conducta, su salud se recuperaba en corto plazo. Era casi milagroso, como para entender el contexto de cómo de la noche a la mañana estas patologías tenían esta remisión. Claro, pero también había que orientar a las personas para que mantuviesen esa nueva conexión, porque en el fondo se hace una liberación para que conecten con su luz, con su amor principalmente, que es lo que esta entidad no quiere que conectemos, ¿ya?
Por lo tanto, los testimonios son varios y los cambios radicales. Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos, según Patrick, y todo lo que estás investigando a través de este tipo de terapia tan especial y todo lo que estás descubriendo? La pregunta sería esa: ¿cómo es el mundo en el que vivimos y qué hace que tantas personas pasen por el sufrimiento, por la ansiedad, siendo víctimas continuamente de este sistema? ¿Cuál es la conclusión a la que llegas en cuanto al lugar donde nos encontramos y por qué el 90 y tantos % de las personas no son felices? Bueno, primero partiendo de que estamos en un terreno que es ajeno, estamos acá de visita, este holograma Tierra o Matrix les pertenece a estas entidades, pero siempre estamos bajo sus reglas. Decidimos por X razón entrar a este juego, la idea es saber jugarlo, reconocer, encontrar esas instrucciones para poder manipularlo, como tú dices, que la Matrix sea víctima de nosotros. Por lo tanto, también las víctimas están en la cúspide política, social, que controla este sistema. El sistema se diseña justamente para que nosotros nos conectemos con nuestra luz, con nuestro interior. Por lo tanto, siempre vamos a estar preocupados, angustiados, buscando siempre algún tipo de solución que venga desde afuera, pero jamás miremos hacia adentro, donde se encuentran las respuestas, donde se encuentra aquel amor verdadero y genuino, que es parte de nuestro fractal creador, y que al conectar con ello, comenzamos a crear la realidad. Claro, a lo más vamos a conseguir que no nos acechen, no nos generen tanto caos, pero sí prepararnos para que cuando salgamos del holograma podamos decidir y no nos engañen nuevamente para que volvamos a retornar. Que la reencarnación, tal como lo mencionaba en un video, es parte del engaño, ¿ya? Y que la New Age lo utiliza muy bien para explicar, no, lo que tú estás viviendo ahora es por lo que hiciste en tu vida anterior. No, nosotros somos un proyecto de unas entidades y nos colocan estas directrices o el libreto de lo que nos tiene que suceder en la vida. Pero si tomamos conciencia, podemos quemar ese libreto, cortar el contrato, el acuerdo, el pacto que llegó a través de un engaño y que se potencializa con los dispositivos, artefactos o implantes que colocan estas entidades. Entonces, Patrick, ¿se podría decir que nosotros estamos aquí engañados y atrapados en una prisión de la cual tenemos que salir? Correcto, ya lo mencionaba Salvador Freixedo, él lo decía bastante claro. Y si me preguntan qué textos pudiésemos meter a la licuadora, fusionarlos para entender o tener más claridad de cómo es este sistema, bueno, tomamos la enseñanza de Freixedo, tenemos la enseñanza de Corrado Malanga, que él desde una mente muy científica, muy cuadrada, entró en estas áreas y confirmó justamente a través de estas hipnosis que él también realiza la existencia de entidades cuánticas. Tenemos a John Mack también, un psiquiatra de Harvard. Tenemos la filosofía gnóstica, pero original, no la gnosis que es manipulada, tergiversada por Samael Aun Weor, u otro tipo de filosofía que hoy día se está poniendo de moda. Bueno, y también si fusionamos lo de Juan Matus, que es el chamán que orientó y asesoró a Carlos Castañeda, con ese conocimiento ya podemos tener bastante claro cómo es el sistema, cómo nos engaña, cómo nos manipula, cómo no quieren que conectemos con esa voz. Yo he seguido mucho la obra de David Icke para entender la Matrix y el lugar en el que nos encontramos. He leído todos sus libros y es para mí una referencia también, junto con los libros de Carlos Castañeda. Y él habla de holograma, pero a veces se hace confuso ese concepto, entender qué es un holograma y qué lo diferencia con un planeta real, si este es un planeta holograma. ¿Podríamos entrar un poco por ahí y explicar qué significa que estamos en un holograma? Básicamente donde estamos viviendo, esta cárcel llamada Tierra, es una proyección de una Tierra original que existe en otra constelación, en otro lugar. Ya existen varios hologramas Tierra en diferentes lugares, o varias cárceles, algunas más terribles que otras. Lo curioso es que esta no es tan terrible, ¿ya? Hay otras muchas más peores. Y este holograma proyecta esas imágenes justamente para poder perder nuestra conexión con nuestra fuente, con nuestra divinidad, con nuestra luz, ¿ya? Y nos colocan este traje biológico programable apenas ingresamos a esta cárcel holográfica. Y en cada reencarnación, por acuerdo, por engaño que tenemos, 100 vidas, 500 vidas, 1000 vidas, estamos cada vez identificándonos mucho más con el sistema holográfico.
Y a través de estos implantes, como mencionaba, se potencia ese control, proyectando imágenes, pensamientos y conductas en la persona para que siga modo zombie en esta cárcel. Y la persona que está despertando, que se está dando cuenta de toda esta información, evidentemente va a haber un antes y un después en esta encarnación. No va a sufrir el mismo engaño que a lo mejor hemos estado sufriendo durante muchísimas encarnaciones, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, de hecho es bastante curioso porque mientras más nos quieren hacer sufrir o engañar a estas entidades, está la ley de los opuestos. Normalmente tendemos a cuestionarnos más y buscar otras respuestas y comenzamos a despertar. En el buen sentido del despertar, porque igual hay niveles. Entonces, hace siglos atrás, el sistema nos engañaba de forma perfecta a través de creencias, dogmas, especialmente a través de instituciones religiosas. Y la gente lo creía a ciega y seguía ese camino, pero a medida que avanzó el tiempo, la persona se comenzó a cuestionar, oye, esto no me cuadra aquí, no me hace sentido, me corta mi capacidad de autorreflexión, ya dicen una cosa, hacen otra, etc. Comenzó a buscar estas personas respuestas desde otra disciplina, desde otra área. Bueno, las entidades estas arcónticas son muy inteligentes, pero más espirituales. Por lo tanto, sabían que iban a haber grupos de personas que se iban a cuestionar el sistema. Por lo tanto, ¿cuál es el plan de ellos? ¿Cómo hacemos para controlarlo? Vamos a crear la New Age. A través de la New Age comenzamos a capturar a estas personas. Claro, uno también pasó por eso. Lo vivió, lo percibió, ejecutó, tomó acciones con lo que nos enseñaba la New Age, pero es parte del proceso. Entonces mucha gente queda enganchada con la New Age, ya con simbolismo, posturas, mantras, que si invocaciones, que lo único que hace es justamente crear más portales, activar el contrato, actualizarlo, meter más dispositivos, entonces nos engaña desde esa área. Pero el que verdaderamente busca va a seguir obviamente escudriñando, raspando y se va a encontrar con estos actores o estos titiriteros que están tras bambalinas manejando la Matrix. Y ahí no teníamos que llegar. Ahí bueno, tenemos una desilusión porque se nos caen muchas de las creencias, de los dogmas, de los que nos inculcó la New Age, pero es parte del proceso. Siempre es importante desaprender para aprender, pero el camino que tomes siempre va a ser que vuelvas hacia ti, porque todo está dentro de uno. Así es. Y estas élites humanas, híbridas, porque se habla también de hibridaje, están interferidas por estas entidades. Es decir, todos los que gobiernan este mundo, tanto los públicos como esas familias en la sombra, están interferidas por estas entidades y que son quienes les dan las pautas a seguir. Sí, totalmente. Las entidades jerárquicas normalmente no van a encarnar porque tienen la capacidad de ingresar a un cuerpo físico, ¿no? Hemos verificado en varias sesiones, pero normalmente no lo hacen con las personas común y corriente. Ellos van más arriba, ¿ya? Cargos públicos, grandes empresarios, corporaciones, presidentes, políticos, etc. ¿Ya? Nos ha tocado revisar y confirmar ello, y ocurre de esa forma. Hay unos que están netamente manipulados, otros que lo hacen por gusto, porque les encanta justamente lo que les ofrecen los arcontes, ¿ya? Y mantienen ese pacto, ese acuerdo. De hecho, hay un video en los próximos días que se va a publicar donde la persona tiene un contacto directo con el presidente de Chile y sucede algo bastante curioso, porque también se lo encuentra en una nave. Bueno, va a estar publicado ya pronto. Qué bueno. La pregunta que me surge ahora es ¿cómo hemos llegado a parar aquí? ¿Qué ha hecho que nosotros estemos prisioneros y a merced de unas entidades en un lugar de baja frecuencia cuando nosotros somos espíritus de alta frecuencia y ahora estamos aquí en este lugar? Se habla de las famosas guerras, la guerra de Orión y otras, que puede que sea lo que ha provocado que nosotros estemos en este momento, en este lugar, atrapados en esa rueda de Sansara tanto tiempo. ¿Cuál sería tu respuesta en cuanto a lo que ha hecho que estemos aquí en este lugar y en este momento la humanidad en problemas o en dificultades? Bueno, curiosamente, de la misma fuente creadora sale lo que es positivo y negativo, esta dualidad, pero era necesaria justamente para reconocer nuestro propio amor, nuestra propia luz, o nuestro gran poder que tenemos. Pero tenemos que tener las experiencias. Existen diversas razones por las cuales nos encontramos acá. Puede ser por querer ayudar, ya independiente y sabiendo en conciencia de que las líneas de vida son individuales. Uno, por mucho que pueda hacer por la otra persona,
Jamás la vas a tomar de la mano y llevarla al paraíso, como para hacerlo más coloquial. No, tú le entregas la información, la persona sabrá lo que hace con esa información, ¿ya? Desde un punto de vista interdimensional, cuando intervenimos en una persona, eliminamos a las entidades que la acechan, a su jerarquía, pero perfectamente esa entidad puede estar vigente en un familiar cercano que vive con ella, y las personas se preguntan, bueno, si lo eliminaste, ¿por qué sigue allá? Porque la persona, su familiar, tiene un pacto, un acuerdo de vidas atrás con esa entidad y es lo que lo mantiene vigente y vivo, o sometiéndolo. Entonces, independiente de que uno aporte las herramientas, uno tiene que hacer el trabajo por uno mismo, conectando con esa luz. Entonces, son diversas las causas por las cuales entramos acá, para ayudar. Lo más común es por la experiencia. Por la experiencia de sentir estas emociones terrenales, de percibir el cuerpo físico, de impregnarse con la densidad, pero lamentablemente no captamos la trampa y estas entidades nos toman y nos encarcelan vida tras vida y nos olvidamos de Claro, pero es muy compleja la experiencia, porque si nosotros estamos aquí reencarnando con amnesia y sin recordar absolutamente nada de vidas pasadas, incluso de contratos que hayamos podido llevar a cabo, es muy difícil llegar a conclusiones, porque el reseteo es continuo con cada encarnación, y si estamos creando ese tipo de contratos que ni siquiera recordamos, es muy compleja, ¿verdad? Es una cárcel muy bien hecha. Como te mencionaba, estas entidades, los arcontes, son muy inteligentes. Pero nuestra ventaja es que nosotros somos espirituales. Sentimos amor. Ellos no tienen sistema límbico, no sienten. Por eso también les es más fácil acecharnos, atormentarnos, enfermarnos, someternos y si quieren descarnarnos, lo pueden hacer sin mayor inconveniente. Pero no lo hacen porque somos un proyecto para ellos. Ellos saben cuándo nacemos y cuándo morimos. Y en ese trayecto ellos nos estudian, se alimentan, entre otras cosas que nos hacen, pero tenemos que estar dentro del plazo o del proyecto que ellos tienen. A veces están las excepciones que nos descarnan, porque hay algo que ocurrió ahí que va en contra de su proyecto. Pero normalmente se respeta ese proyecto, sí o sí, esa línea de vida. Hay un libre albedrío que se tiene que respetar, porque las élites humanas nos van diciendo todos los planes, en películas, en series, en eventos, nos van contando todo, ya vamos captando la información, pero parece ser que nos tienen que contar lo que van a hacer, porque el libre albedrío no se puede infringir. Bueno, según los estudios o los expertos en este tema, claro, este primado negativo, la información que se expone deliberadamente a través de películas, comerciales, etcétera, es una forma de que nosotros aceptemos el contrato. O sea, nos están colocando en la cara lo que quieren hacer, nosotros no hacemos nada, perfecto, aceptamos. Eso es básicamente lo que hacen. La pregunta siguiente sería: ¿cómo nos liberamos de estas energías, de estas entidades? ¿Cuáles son las pautas, la actitud mental, los hábitos? ¿Cómo tenemos que empezar a vivir la vida para liberarnos por nosotros mismos, si es posible hacerlo por nosotros mismos, de este tipo de entidades? Existen, esto igual que en medicina, ¿eh? Ya lamentablemente también el sistema médico está inmerso en esa manipulación. Por lo tanto, la persona no es asiente, es paciente. Básicamente no hace nada, deja todo, le llevan bandeja al doctor para que le solucione la vida, las complicaciones de salud. Aquí la persona, nosotros le llamamos asiente o consultante, ¿ya? Entonces la persona es que se empodere y tome acción para recuperar su salud. En el tema de liberarse de estas entidades, más o menos va en el mismo tenor, es decir, hacerse responsable de crear esta nueva versión de uno. Eso tiene que ver con lo que, como tú dices, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos. Tener una coherencia. Eso va a incomodar bastante los implantes y dispositivos que podamos tener. Sin embargo, podemos actuar en el etéreo, ¿ya? Dejar estos implantes nulos, eliminarlos o quemarlos, pero tenemos contratos, acuerdos y pactos de vidas anteriores, que es mucho más profundo. Y es por esta razón, con esta hipnosis interdimensional o visión remota, podemos hacer el corte, como también identificar cuándo se generó ese contrato, ese pacto, y por qué se generó. Si la persona entra en trance y lo ve, lo hace mucho más consciente y da la autorización o el consentimiento para eliminarlo. Si es por visión remota, a través de un auxiliar, también el mismo efecto, ¿ya? Lo bueno es que con auxiliar, la persona que consulta, a medida que va saliendo información, puede hacer preguntas en el trayecto.
Es otra ventaja. Puede incluso dialogar con la entidad jerárquica que la está dominando o controlando, al punto de que hay una parte muy linda cuando le pedimos a la persona, se autoriza, esto ya finalizando la sesión, se autoriza a eliminar a la jerarquía que lo venía acechando. ¿Ya? Obviamente la mayoría dice que sí. ¿Ya? Están las excepciones, ojo con eso. ¿Ya? Hay algún convenio por ahí. Entonces dice que sí, y la entidad a través del auxiliar se retuerce, reclama, dice grosería, y es eliminada. ¿Ya? Entonces, porque hay consentimiento, eso es muy importante. Es muy importante el consentimiento y la toma de conciencia de la persona para hacer ese corte. La orientación que tú das, por ejemplo, es vital, porque hace que la persona tome conciencia, vaya tomando no solamente conciencia de que puede crear su realidad, sino que existen influencias desde el astral, desde otros planos, que condicionan directamente nuestro bienestar o nuestra cotidianidad. Y todo este plan de estas entidades, todo lo que llevan a cabo es para su alimento, es para mantenerse vivos, es a través de extraer nuestra energía vital, ¿o hay más factores aparte de ese? Existen dos puntos específicos. El primero es alimentarse, ¿ya? Y eso lo menciona mucho, por ejemplo, Juan Matus, ¿ya? Ellos se alimentan de nosotros, nos absorben la energía, por diversos mecanismos, dispositivos, implantes, etc. ¿Ya? Y ellos no están esperando a brazo cruzado, esperando que tú les des ese alimento. Ellos generan la condición para que constantemente le esté dando ese alimento. Como lo mencionamos anteriormente, a través del sufrimiento, del dolor, de las enfermedades, problemas económicos, emocionales, del trabajo, etc. Todo ese caos hace que nuestra vibración baje, nuestra frecuencia. Y ellos están ahí atrás alimentándose, dándose el festín justamente como resultado del caos que te están provocando. Ese es un punto. El segundo es porque ellos quieren replicar nuestro gen luz, tan importante. Tenemos un 98% de gen reptil y un 2% de gen luz. Es ese gen luz que ellos quieren replicar para poder seguir avanzando en las diversas dimensiones y seguir haciendo lo que mejor saben realizar, que es acechar, conquistar, someter, alimentarse. Pero es la trampa que puso nuestro creador justamente para que ellos no puedan replicar este gen luz, porque lo han intentado por eones y no han podido. Es la trampa que ahora justamente se está develando para que comencemos a hacer la eliminación de estas entidades. En cada sesión se elimina una cantidad de bestias y razas tremendas, ¿ya? Independiente de que existan millones y millones de ellas, pero aún así eliminamos, liberamos muchos aspectos luz de otras personas, liberamos a seres descarnados, liberamos a copias que también realizan de nosotros. Entonces, básicamente, el objetivo es ese, alimentarse de nosotros y replicar nuestro gen luz. Con la intención de seguir colonizando otras dimensiones superiores. Esa es su intención, ¿verdad? Es así. Así es. Una persona que se hace hipnosis, que queda limpia de todo ese tipo de energías, entidades, ¿puede volver a recaer, puede volver a ser interferida? Sí, siempre. Recuerda que seguimos dentro de este juego, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo de la persona es tomar esta responsabilidad de mantener esa fusión con su aspecto luz. Y este punto es importante, ya que las disciplinas New Age nos hablan del doble cuántico, del yo superior, y hasta ahí. Pero literalmente tenemos un aspecto luz que es atrapado por estas entidades. Al atraparlo, ellos convierten esta energía del aspecto luz para sostener sus tecnologías, y con este mismo atrapamiento permiten de que ellos se puedan acercar a nosotros. Si nosotros tuviésemos ese aspecto luz fusionado con nuestra ánima, como decía Corrado Malanga, ellos no se pueden acercar, pueden ser eliminados, se pueden quemar, no se pueden acercar. Por lo tanto, la única forma de colocarnos este traje biológico en este holograma Tierra es separando nuestra ánima, nuestro aspecto luz, atraparlo, y ahí hacen lo que quieren con nosotros. Y Patrick, en el momento de desencarnar, que se habla de otro engaño más, de otra matriz más energética, con hologramas y con todo tipo de mentiras, dependiendo del sistema de creencias con el que va la persona, o en este caso ya fuera del cuerpo físico, pero todavía con el sistema de creencias en cuanto a lo que crea cada persona, dioses, religiones o lo que tenga que creer cada uno. Si vamos con sistemas de creencias, ellos leen, ¿verdad?, nuestro campo mental y de nuevo nos engañan, y en ese entre dimensiones caemos de nuevo en la trampa, y eso es en lo que consiste la famosa rueda del samsara.
¿Qué crees o qué va a ocurrir en el momento de desencarnar, dependiendo si una persona va con su sistema de creencias del holograma Tierra o ya limpio de todas esas creencias? Bueno, de la gama de dispositivos que utilizan estas entidades o implantes están los monitores, los que monitorean directamente a la persona en su conducta, lo que piensan, lo que hacen. Básicamente toman la radiografía de qué somos. Entonces ahí está también nuestro sistema de creencias, ¿ya? Y el sistema, por otro lado, se encarga de inculcarte creencias y dogmas para que cuando descarnes, obviamente te encomiendes a estos personajes de turno, a estas figuras arquetípicas, para que te reciban al otro lado. Entonces, si eres muy religioso, claro, vas a querer que aparezca un arcángel, qué sé yo, San Pedro. Y claro, estas entidades que manejan el holograma, figuras holográficas, se van a hacer pasar por San Pedro, van a apelar a tu culpa para que vuelvas porque quedaron situaciones pendientes, mira, tu familia está sufriendo, tus hijos los dejaste solo, y que tú des tu consentimiento nuevamente y quieras regresar al holograma. ¿Ya? Esa es la trampa, que puede, hay muchas puestas en escena. Estos personajes son los reyes del engaño. Pero si la persona descarna de forma consciente, ya sabiendo que están al otro lado esperando a estas entidades, apenas uno sale del cuerpo, uno tiene que tomar el camino diferente. Normalmente, en regresión, la persona podemos llevar el momento que descarna y ve las entidades que lo están esperando. Entonces se presentan inmediatamente delante de ella, no le dan chance a tener otra opción, pero si nosotros vamos conscientes, podemos frenar eso, mirar a nuestro alrededor, arriba, abajo, en todos los entornos, y tomar un camino diferente que el que nos están ofreciendo a estas entidades que quieren que firmemos nuevamente el contrato. ¿Ya? Ese es básicamente lo que tenemos que hacer apenas descargar. Qué bueno tener esta información, ¿verdad? Qué privilegio, porque seguro que en muchas encarnaciones no hemos tenido este tipo de información y ahora la tenemos y la tenemos que aprovechar en esta vida, ¿verdad? Totalmente. Es bastante impactante cuando llevamos a una persona el punto que está descarnando. Básicamente, por ejemplo, ¿no? En tantos casos me dice, sí, estoy ahí, me dio un infarto, estoy en el suelo. ¿Qué ocurre? Estoy saliendo de mi cuerpo. Ya, sigue avanzando. Oye, vienen una especie de humanoide a recibirme. ¿Pero cómo son? No, son una especie como de... Tienen escamas, una cola, hocico largo. Ya, sigue. ¿A dónde te llevan? Oye, me están llevando como un centro de operaciones. Otros los llevan a una nave. Ya, cuéntame, ¿qué más ocurre? Me tienen sobre una camilla, me están como estudiando, me colocan cosas, me sacan cosas. No sé, algo hacen conmigo. Ya, ¿y qué sigue después? Ya me pongo de pie y ahora estoy naciendo, estoy volviendo a nacer, me estoy encarnando nuevamente. Y normalmente el mismo grupo familiar, por X proyecto puede que lo envíen a otro continente, a otro país, con otro proyecto, ¿ya? Pero básicamente eso es lo que sucede cuando uno descarna. Están estos personajes al otro lado esperándonos ahí para volver a engañarnos. ¿Qué somos los seres humanos, Patrick? En esencia, ¿qué somos? ¿Somos espíritus? ¿Somos almas? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el fin de la experiencia física? Ya estamos entendiendo que el fin último es salir de aquí. Ese sería el propósito más importante. ¿Qué somos en realidad? ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros, bueno, lo que hemos descubierto también mis colegas a nivel internacional es que venimos de diversos orígenes y tiene relación con diversas dimensiones más elevadas. ¿Ya? De hecho, cuando liberamos al espectro de luz, en algunos casos nos dice a qué dimensión corresponde, de la séptima, la décima, la duodécima, etcétera, o más arriba. Hay dimensiones mucho más arriba. Y todo depende del nivel de conciencia y luz que tenga esa ánima. ¿Ya? Si bien hoy día se divide mucho y hay una super manipulación respecto a espíritu o alma, ¿ya? Que también es parte del engaño para dividirnos, pero lo que somos y lo somos por esencia, independiente del nombre que tenga, sea espíritu, sea alma. Pero cuando uno conecta con ese interior, con lo que somos en realidad, con esa esencia, uno lo reconoce, porque entonces se incrementa su frecuencia, se incrementa tu amor, se incrementa tu luz, tu compasión, y comienzas a ver el juego de forma diferente. Ya la persona que te sacaba de foco, te hacía daño por lo que decía, mostraba, en el fondo ya tú lo miras como quizás qué bicho lo está manipulando, quizás qué bicho tiene atrás, quizás qué entidad lo está manejando. Entonces comienza a ver el juego diferente, a entenderlo y no caer en la trampa para que baje tu frecuencia y comiencen estos implantes
que comienzan a absorber la energía, a manipularte, porque generaste un quiebre energético, una fisura en tu campo energético. Entonces, tomar conciencia de esto es importante. Conectar con nuestra esencia, salir de este juego en la base de... Claro, cuando tú conectas con tu esencia y empiezas a descubrir quién eres en realidad, también ves lo que no eres. Y te das cuenta de las trampas que son las propias etiquetas, los conceptos, las ideologías, las opiniones, las creencias, el propio ego, esa identidad mental. Tú sabes que estás interpretando un papel aquí en este show, pero tú ya no te crees ese papel. Tú ya te desidentificas de ese personaje y entonces ves la película como desde fuera y ahí viene lo que tú dices, no te implicas ya en la confrontación, en la discusión, en la división, por tener diferentes ideas o conceptos, y el juego cambia radicalmente, ¿verdad? Correcto, así es. Ya comienzas a ver el juego, a contemplarlo, a verlo desde afuera. No te identificas con esta fisicalidad, con lo que nos ofrece el sistema, el holograma, y lo único que hace es hacer tu trabajo interno, tu trabajo propio de esa conexión, para que llegue al final del juego. ¿Ya? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Las entidades al otro lado están desesperadas intentando, oye, se nos está escapando a esta persona, coloquémosle implante, coloquémosle pesadilla, bajémosle la frecuencia. Si no te atacan de forma directa, lo hacen en tu entorno. Pero como estás atento, vas a decir, no voy a pisar el palito, no voy a caer en la trampa, y se derrumba todo. Por ejemplo, en este caso bastante curioso y lindo a la vez. Había una chica, una amiga, que en su cotidianidad, ella le comentaba a su marido, mira, le decía a su esposo, ten cuidado con las ollas, con los utensilios de cocina, no los rayes, cuídalo. Ando bien común, ¿ya? El sartén, ¿ya? La sartén que no la raya. Utiliza utensilios de palo, de madera, no los metálicos, para que no los rayen. Perfecto. ¿Ya? Porque eso la sacaba de su centro a ella. Bueno, un día ella llega a casa, toma el sartén y ve que tiene una raya al medio. Entonces lo primero, se exacerba, dice, cuando llegue mi marido le voy a comentar, le voy a decir qué pasó aquí, y alcanza a observar, se detiene, respira profundo y no entra en la trampa. Ok, y se calmó. Perfecto. Pasaron las horas, llega su marido del trabajo, mientras ellos estaban cenando, ella le dice, mi amor, ¿sabes qué? Yo te había dicho que tuvieses cuidado con la sartén y, bueno, que no se te olvide. ¿Por qué me lo dice? Es que, no, ten cuidado, ¿no? Pero cuéntame, ¿por qué me dices eso? Si yo estoy súper consciente de ello. Es que oye, el sartén estaba con una raya. Pero ¿cómo si tengo cuidado con el sartén? Es que de verdad, mira, vamos a la cocina. Y lo lleva a la cocina, saca la sartén, se la muestra y la raya no estaba. ¿Qué voy con esto? Estas entidades tienen la capacidad de manipular la realidad. Estamos en su juego. Ellos van a hacer todo lo posible para crear estos pequeños detalles a los cuales tenemos que estar atentos para no bajar la frecuencia, para no caer en la trampa. Y así como este ejemplo, existen muchos otros. Qué interesante el ejemplo y qué gráfico, se entiende perfectamente lo que son capaces de hacer, sobre todo para sacarnos de ahí, de nuestro equilibrio, de nuestra armonía, que es el objetivo fundamental, y que se genere el conflicto en nuestras relaciones. Y claro, nuestros seres queridos son las personas más cercanas con las que más atentos tenemos que estar ante este tipo de trampas que llevan a cabo, ¿verdad? Es así. Es así, tenemos que estar muy atentos, contemplar, como decía Juan Matus, disciplinados, estar atentos a cómo estas entidades inorgánicas intentan sabotear nuestra vida. Patrick, vamos a pasar ahora a las imágenes, si te parece bien, las vamos comentando, yo voy a ir compartiendo y nos vas diciendo en cada imagen pues lo que hay, lo que vas viendo y lo que nos puedas explicar. Voy a poner la primera, ¿vale? Voy a compartir pantalla, ahí la tenemos ya. A ver, ahí apareció la primera imagen. Ok. Cuando la persona está en trance, en este caso esta chica tenía una parálisis del sueño, bueno, tuvo varias. Entonces en trance yo lo llevo a la situación cuando ocurre esta parálisis. Y bajo el mismo trance le digo que expanda su visión. Que no solamente vea lo físico, sino también lo etéreo, energético, astral. Entonces, cuando ya está en esa condición, le digo que revise cada rincón, cada zona de su cuerpo. Y se encuentra con esta entidad.
¿ya? Esa entidad es una entidad parasitaria principalmente, que estaba generando soledad, conflictos de pareja, quistes y miomas en los ovarios, ya desde un punto de vista más biológico o físico. Ujú. Muy bien. ¿Pasamos a otra? Ujú. Vale, vamos a poner otra. Aquí tenemos la siguiente. Perfecto. Mira, esa aparición de ese ojo, un ojo reptil, porque se ven las escamas en su entorno, se daba en dos casos donde lo hemos encontrado de forma recurrente. Cuando muchas personas se van a dormir, ven estos ojos, ¿ya? Cuando la persona tiene algún tipo de patología psiquiátrico, también ve estos ojos, incluso dentro del closet. Y también algunas personas cuando comienzan en procesos meditativos, cuando comienzan a meditar. Si bien la meditación es una muy buena herramienta, pero también es tergiversada por la New Age justamente, donde se aplican ciertos mudras, posturas, invocaciones, visualizaciones, ¿ya? También se ha dado en esos casos la aparición de este ojo reptil. Ujú. Vale, vamos a pasar a otra. Ahí tenemos la siguiente. Perfecto. Ya, ese es un cuerpo, el cuerpo de la persona, que donde visualizan los implantes que tiene instalado en diferentes zonas. Hay uno que está en la zona sexual y otro que está en la zona cervical. ¿Ya? Genera principalmente conductas negativas, que es lo que están provocando esos implantes, infertilidad, ¿ya? Alteraciones en glándula hipófisis, pineal y tiroides. Alrededor del cuerpo se ve una especie de halo. Este halo la persona lo ve de forma turbia, oscura, básicamente atribuyéndole esta alteración energética a su campo áurico. Ujú. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Ahí la tenemos. Bien, esa está en una parálisis del sueño. Lo que se ve abajo al fondo es la persona que está durmiendo, recostada y sobre su cama. Son los famosos visitantes de dormitorio. Claro que el visitante en este caso era un reptil. Y ahí lo dibuja con estas pupilas que son verticales. Y lo que está haciendo principalmente es una actualización de dispositivos. Lo que ya tenía instalado esta persona se lo está actualizando. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en las parálisis? Es como una anestesia desde el astral para que tú no te des cuenta, pero el aspecto luso, nuestra ánima en ocasiones nos advierte y nos saca rápidamente esa anestesia. Y hay muchas personas que se encuentran con la entidad de frente o sobre el pecho aplastándola, o un grupo de entidades alrededor. Entonces eso es lo que está provocando este reptil, actualización de dispositivos. Muy bien. Vamos con otra. Se irán dando cuenta también que existen personas que son mucho más aplicadas con el arte, con el dibujo, ¿ya? Hay unos que son más básicos, pero también eso le da una buena dinámica a cómo se plasma lo que ellos experimentan. Y este es muy conocido, el hombre del sombrero, el hombre alto, oscuro, de sombrero negro. ¿Ya? Acá en mi país, por ejemplo, aparece mucho en la zona de campo. ¿Ya? En algunos casos también en calles oscuras. ¿Ya? La persona que experimentó este caso lo vio en el patio de la casa, recorría los pasillos de la casa, y el objetivo principal es generar miedo, bajar la frecuencia. Se alimentaba también de la persona, y no solamente bajaba la frecuencia de ella, sino también del hogar. Ujú. Vale, vamos a pasar a otra imagen. Aquí la tenemos. Ujú. Bien, ahí se ve claramente que es un reptil, y no es que esté saludando, por si acaso. Lo que muestra ahí la persona es que lo que más le llamó la atención fue su rostro, este ojo diferente, que es un ojo tecnológico. ¿Ya? El ojo básicamente es un arma que tenía este reptiliano. ¿Ya? Y su mano, con unas uñas bien largas y puntudas, ¿ya? Estaba provocando dolor en el hombro. ¿Por qué razón? Porque este reptil tenía, aparte de los dispositivos, tenía su garra incrustada en la zona de hombro y la escápula. Y la persona llegó a mi consulta porque siempre tenía este malestar, le dolía el hombro, ya había a kinesiólogo, a fisiatra, y el dolor persistía. Y cuando entró en trance, identificamos esta entidad, la eliminamos, y al eliminarse también se fueron las garras que estaban incrustadas, su dolor desapareció. Vamos con otra imagen. Bien, esta es de aquellas personas que se manejan mucho con el tema del dibujo. De hecho, lo hizo en acuarela. ¿Ya?
Este es una raza dragón, se caracteriza principalmente por sus alas, todo lo demás como reptil, pero tiene estas alas en la zona de su espalda. Su objetivo principal era bajar la frecuencia de la persona, generaba pesadilla, y esta había ingresado por una constelación familiar. ¿Ya? Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que esta información cuando le llega a terapeuta, hacen su autorreflexión y muchos deciden hacerse la hipnosis interdimensional, principalmente porque entienden y quieren saber si su trabajo es desde la luz o están siendo manipulados y siendo dealer de estas entidades, captando gente para colocarles más positivo. En mi experiencia, los terapeutas que he revisado ha sido 50 y 50. 50 que trabajan desde la luz y los otros están siendo manipulados. Entonces, el constelador estaba siendo manipulado por esta raza dragón justamente. Y aquí también hacer mención de que hay personas que escuchan voces, que canalizan, entre comillas, pero en el fondo es la capacidad que dan estas propias entidades para manipular a la persona, para que crea que tiene un don especial, que viene en ayuda del entorno, pero está siendo manipulado por estas entidades. Es importante ese apunte porque eso se da mucho en terapeutas, sobre todo en canalizadores, ¿verdad? En registros acásticos, canalizadores, me ha tocado realizar muchos medium, me ha tocado incluso dentro de las experiencias importantes que he tenido, trabajar con personas que han tenido la misma característica de Pachita, Jacobo Grinberg. Bueno, me tocó en un tiempo trabajar con una mujer que canalizaba y hacía estas cirugías en el astral, bueno, el físico acá en este plano. Estuve con ella ahí, vi cómo abría los cuerpos con su mano, ya sacaba órganos, materializaba otras estructuras, le ingresaba al cuerpo, pero cuando había cosas que no me cuadraban, yo dejé de trabajar ahí a pesar de lo fantástico y maravilloso que era, pero había cosas que no me cuadraban. Cuando llegué a esto y la analicé, claro, estaba siendo manipulada, prácticamente su cuerpo era prestado para diversas entidades que hacían este show, esta puesta en escena, donde captaba más público, donde la persona, claro, le sacaba el tumor, pero se llevaba para la casa 5 dispositivos más, un par de bestias o entidades parasitarias. ¿Esta imagen que tenemos ahora? Ahí lo que tenemos principalmente, si te fijas al fondo, tenemos un reptil con un traje, ¿ya? Que es un uniforme, normalmente se da en los reptiles que son científicos. ¿Ya? De ellos habían 3.800, aparece una cifra arriba, 3.800 científicos justamente generando una hibridación, que es el ser extraño que se ve alto, que cubre casi toda la hoja, y que habían creado 55 de estos seres híbridos. Estos seres híbridos controlaban a entidades parasitarias, que son las que se ven abajo como si fuesen fantasmas, que son larvas principalmente que se impregnaban en las personas. Vale, vamos con otra imagen. Ahí está. Perfecto. Una mantis. La mantis. Principalmente las mantis les gusta mucho mostrarse como figuras religiosas, figuras arquetípicas. Arcángeles, santos, dioses también. Les gusta mucho utilizar esa imagen holográfica. ¿Ya? Esta figura especialmente también les gusta acechar a los jóvenes, a las personas jóvenes, ¿ya? Y generando, por ejemplo, conductas de suicidio, ¿ya? Siempre patologías asociadas al plano mental, psicológico, depresión, aislamiento social, y la aparición de esta entidad o la forma de ingresar fue porque un familiar rezaba por esta persona que consultaba. Entonces, a través del rezo, que en el fondo es como entra en el mismo contexto de una hechicería o una brujería, cambia el escenario solamente. Es pedir algo que está afuera, que te haga un favor, que cumpla algo, y en el fondo lo que estás haciendo es dar el consentimiento para lo que está allí, ejecute lo que tú estás pidiendo. Claro, hay personas que dicen, oye, pero me consiguió un milagro. Sí, pero te dan, pero te quitan. Y cuando te quitan, eso sí es terrible. Por eso en este mundo en el que nos encontramos no hay que pedir, ¿verdad?, hacia nada externo, realmente. Hay que ir siempre hacia nuestro interior. No sé si, claro, seres de luz, de alta frecuencia, también tienen la posibilidad de conectar con nosotros a través de una canalización que consideremos real con ese tipo de seres, ¿o no es posible en este lugar?
existen las excepciones, no es común. Entonces, por la misma razón que te comentaba anteriormente, muchas personas reciben información, analizan. De hecho, hace poco hay una película que lleva tiempo ya, de Danny Darko, parece que es el nombre de la película, donde este muchacho dice que tiene este amigo imaginario y dice, le debo lealtad porque me salvó la vida. Entonces ocurren dentro de las trampas muchas cosas donde la entidad te hace un favor y por ese favor tú crees que es un ser benevolente, que está ahí para ayudarte, que es un ser de luz, que te está protegiendo. Y todo lo contrario. Entonces caemos en esa trampa. Ayer hicimos una regresión con un muchacho, un joven, que hace 3 días atrás había firmado un pacto con una entidad y esta entidad llegó a él porque él iba a ser sacrificado en un ritual masónico y él, con su desesperación, pidió ayuda, aparece esta entidad, le ofrece su respaldo, su ayuda y a él no lo sacrifica. Pero eso significó firmar el pacto, el acuerdo y lo acompañó vida tras vida. Y cuando estuvimos ayer en la sesión, en la parte final, para eliminar la entidad, el muchacho no tomaba la decisión. ¿Por qué razón? Porque tenía este concepto, porque él lo ayudó, porque él estaba ahí, porque él lo protegió en vidas atrás. Entonces le costó hacer el corte. Entonces le tuvimos que mostrar su ser de luz, que ya había sido liberado, de comparar la energía que emanaba un ser de luz en relación a esta otra entidad que supuestamente era su amigo. Ahí recién él toma distancia y autoriza su eliminación. Qué bueno. Vamos, que creo que nos queda alguna imagen más. Sí, por aquí tenemos las últimas 3. Vamos a verlas. Ahí la tenemos. Perfecto. Este aparece mucho como visitante de cuarto, ya especialmente a niños. Los niños especialmente que son sus primeros meses, primeros años, aparecen en su cuna, en su habitación, al lado de su cama. Se deja de ver incluso de día, ¿ya? Se muestra de día y de noche. Hay muchos casos donde los niños me describen que ven este ser con una silueta y que emana un cierto tipo de campo energético, pero es oscuro, y lo acompaña al colegio, por la calle, aparece detrás de un árbol, y básicamente lo acompaña constantemente. Y esto normalmente genera bullying, manipula no solamente al niño, sino también al entorno, a sus amigos, ansiedad, rabia, frustración, es parte de lo que genera esta entidad, que es energética básicamente. ¿Cómo debemos de actuar, Patrick, nosotros cuando tenemos un bebé, tenemos un niño pequeño y sabemos que está viendo algún tipo de estas entidades, estamos con él y está muy asustado, está llorando? ¿Cómo debemos de actuar las personas que tenemos esta conciencia a la hora de poder interferir en esa escena que está viendo el niño para protegerlo o para que, bueno, pues para que deje de sentir ese miedo? Sí, buen punto, buena pregunta, y en especial porque hay personas, claro, que tienen conciencia de lo que existe, de estas dimensiones, de esta intervención o acechamiento de parte de estas entidades, pero otras que no. Lamentablemente las que no normalmente recurren o a rezar, al santito de turno, al dios de turno, y lo que hacen es abrir más portales y darle la bienvenida a otras entidades. Pero las personas que están conscientes, el objetivo es confiar en su propia luz. Ellos, esto es súper importante, estas entidades nos temen a nosotros. Ellos nos tienen miedo a nosotros. Por eso evitan que conectemos con nuestra luz. Porque al conectar, ellos pueden ser eliminados. Entonces, cuando estamos en esa situación, es sentir amor, abrazar al niño. Eso inmediatamente va a generar un lazo de amor. No desde el miedo, hacerlo desde el amor. Si conectamos con ese amor, nuestra luz se expande. Y si visualizamos además de que esa luz está impregnando cada rincón de la habitación. Y si además verbalizamos que no autorizamos la entrada de ninguna entidad o baja frecuencia o intruso, sea, qué sé yo, físico, biológico, híbrido, energético, eso se crea esa realidad, se crea la protección del niño. El niño es puro, independiente que también tenga sus contratos o acuerdos, pero está bajo la tutela energética de sus padres. Y los padres son los que tienen que decretar, intencionar y sentir esa conexión con el amor cuando estén o cuando quieran eliminar lo que esté ahí perturbando el bienestar. Muchísimas gracias por la información, que es muy valiosa para tenerla en cuenta. Vamos con las 2 últimas imágenes. Ahí la tenemos. Bien, ese es un dispositivo extractor de energía.
está ubicado en el techo de la habitación de la persona. Y se activa principalmente cuando la persona estaba durmiendo. Es básicamente eso, extraer su energía, su energía. Y en algunos casos también puede generar pesadillas. Si la persona, aún así, con estos dispositivos está, qué sé yo, tiene su pareja, su esposo, son dos que duermen en la misma cama, también induce al conflicto. Ujú. Vale, vamos a pasar a la última imagen. Ahí está. Bien, ese también hay dispositivos que se muestran ahí, en la zona del páncreas, en la próstata. Sí o sí estaba generando prostatitis en la persona que lo estaba llevando este dispositivo. ¿Ya? Y hay algunos implantes en sus ojos. Eso es para enfocarse principalmente en lo negativo. Estaba condicionando su realidad. Ese es el objetivo de esos implantes. La amargura en el día a día. Y hay otros implantes, si se fijan ahí, están en las manitos. ¿Ya? Y también generaba dolor. Esta persona trabaja actualmente colocando herraduras en los caballos. Pero su trabajo estaba siendo bastante limitado por el dolor que se activaba en sus manos. Y era a causa de estos dispositivos. Todo este efecto de estos implantes también provocaba de que él, cuando se sentaba en su sofá, el sofá también era un dispositivo extractor de energía. Entonces el sofá venía a complementar esta baja frecuencia. O sea, el propio sofá hacía de dispositivo energético para extraer la energía de esta persona. Y nos hemos encontrado incluso con cuadros, con televisores, ellos utilizan aparatología, los microondas incluso son intervenidos para que no solamente eh, alterar la construcción molecular de alimentos, sino también para incorporar algunos elementos energéticos para seguir acechando o controlando a la persona. Bueno, pues es información que normalmente no vemos, porque es el trabajo a nivel interno de un terapeuta con hipnosis regresiva interdimensional. Creo que información de lujo, todo lo que nos estás aportando y lo que estamos aprendiendo. Me gustaría, ya para encarar la recta final de este podcast, que va a tener mucho valor y que me ha gustado mucho todo lo que nos has contado, si quieres algún mensaje que puedas darnos a las personas a la hora de afrontar la realidad en la que vivimos, a la hora de confiar en nosotros, de dejar de esperar, de dejar de pedir hacia afuera, que sabemos que está todo interferido, pues sería eso, sería la actitud que debemos de mantener, porque al final nosotros, con nuestro propio poder interno, podemos sin duda liberarnos de todos estos dispositivos, de todas estas entidades y de todo lo que hacen aquí, ¿verdad? Es cuestión de empoderamiento personal, que es lo que yo siempre estoy hablando continuamente en todas mis divulgaciones. Así que me gustaría, a través de ti, ese mensaje para empoderar a la gente y para que, de una vez por todas, entendamos que la realidad no es tal y como nos la han contado, y ya estamos descubriendo lo que sucede en este plano, cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos. Sí, lo primero es que compartir estas imágenes, porque en muchos canales, muchas personas están hablando ya hace tiempo de entidades parasitarias, de las larvas astrales, de los arcontes, del demiurgo, entre otras cosas. Entonces, la idea es tener la evidencia tangible, lo que se ve al otro lado, lo que hay allá, ¿ya? Y que curiosamente también hay personas que le mostramos el dibujo, se lo mostramos a otro grupo de personas, y muchos dicen, oye, ese aparece en mi sueño, eso lo he visto, ese me acecha, desde niño lo veía, a pesar de que entre ellos no se conocían. Porque es así, estas entidades se aparecen y también utilizan las mismas viejas estrategias para seguir sometiendo. Entonces la idea justamente es aterrizar la información, que la gente lo vea, y yo sé que muchas de las personas que van a ver este podcast van a identificarse o van a identificar directamente la entidad que aquí mostramos, que existen muchas otras y que me encantaría seguir mostrando. Así que también invito a las personas para que nos dejen sus preguntas, y también me hago el tiempo para responderles, orientarles, y poder hacer otro podcast para seguir entregando información, que es importante en este proceso. Y lo segundo, que tiene que ver con lo que mencionas, con este empoderamiento propio, es que hoy día ya es el momento de cortar con los maestros, con las entidades que buscamos afuera, con las figuras arquetípicas, con lo que nos vende la New Age. Si bien la
para quienes están comenzando en esto, es un paso, son escalones pero no se casen con nadie, ¿ya? Porque todo está dentro de uno. Y el hablar de uno es importante. Y aquí es cuando hacemos mucho hincapié con el sentir. El sentir es cuando tú activas tu chispa divina, cuando activas esas ánimas. El sentir es clave. El dispositivo que estas entidades controlan se llama mente. Esto le pertenece a ellos. Y nos controlan por este gran dispositivo, como lo decía Juan Matus. Es el gran dispositivo que controla. Y por ahí, obviamente, nos controlan y nos someten y nos colocan imágenes holográficas y hasta alteran nuestra conducta. Pero ellos nos controlan el sentido. Esa es nuestra ventaja. Cuando nosotros sentimos, y si ese sentido, obviamente, es desde el amor, desde la luz, ellos tiritan. Ellos no les gusta que conectemos, van a hacer todo lo posible para que no conectemos con esa luz. Y ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer día a día, observarnos, acecharnos, como decía nuevamente Juan Matus, acecharnos a ver qué estoy haciendo. Yo le digo a las personas después de regresión, si es necesario, llámate la atención. Cuando vas a hacer algo que no corresponda, te das cuenta, tienes que decirte, oye, Patrick, ¿cómo haces eso? Eso no va conmigo. ¿Ese pensamiento quieres? ¿Esa actitud quieres tener? Llamarte la atención. Y aunque suene gracioso, genera un cambio importante porque divide la situación que estás viviendo y comienzas a contemplar y verla desde afuera. Te separas de la situación. Ya no eres la situación, sino eres consciente de ti y ahí al fin puedes decidir el camino que vas a tomar. Y el apoyo que tú das, la enseñanza que entregas, las mentorías, son maravillosas. Por eso también era importante hacer esta primera exposición contigo, para el mundo, para tus seguidores, porque es información importante y porque también nos complementamos. Y otra noticia también que tenemos que dar al respecto, ¿cierto? Sí, así es. Si quieres, ahora comentamos esa parte. También me gustaría que la gente que quiera conocerte, que quiera saber de tu trabajo, pues que nos digas dónde te podemos encontrar, redes sociales. Sé que tienes tu canal de YouTube, yo lo dejaré debajo del vídeo para que la gente te pueda localizar y ahora podemos comentar esa parte de colaboración. Sí, perfecto. Mira, en redes sociales tenemos la plataforma en YouTube donde hay cientos de sesiones publicadas, todos los casos son diferentes, así que los dejo a todos invitados para que revisen cada una de aquellas sesiones, para que vean cómo estas entidades están ahí interviniendo en nuestra realidad. Ahí me buscan como Patrick Vargas Hipnosis, Patrick Vargas Hipnosis. Tenemos en la web que es bioser.cl, www.bioser.cl. En Instagram está Bioser Salud Integral. Ahí publicamos muchas de todas las terapias que hacemos acá en Bioser, son muchísimas. Y nuestro WhatsApp más 569-664-98100. 664-98100. Bueno, te comentaba respecto a este complemento. ¿Por qué razón? Porque si bien uno puede hacer un trabajo de forma consciente para cortar implantes, para no consentir la intrusión de estas entidades regresivas, negativas o astrales o arcónticas, aún así, con esto no podemos cortar, no llegamos al contrato inicial de vidas atrás, por diversas razones. Por lo tanto, hacer hipnosis regresiva sería un gran complemento para liberar a la persona, dejarla reseteada, ¿ya? Como mencionamos, una vez la persona hace la hipnosis regresiva, aquí comienza su verdadera responsabilidad en empoderarse. Lo que hace la visión remota, la hipnosis interdimensional, es vaciar la mochila con todas las trabas que nos colocaron estas entidades, donde tú ya puedes crear la realidad, pero necesitas una conducción, una orientación para que conectes contigo mismo, te empoderes. Y ahí es donde entras tú, ahí es donde entra tu mentoría, tu asesoría, Luis. Y ese es el complemento que hacemos. Lo ideal para potenciar mucho más estos efectos y cambios a nivel de plano físico en esta Matrix, para disfrutar de la vida, tener bienestar físico, emocional y qué sé yo, también económico, que se da en muchos casos con estas intervenciones, sacamos estos implantes y el trabajo es exhaustivo. Limpiamos la casa, la persona, las mascotas también, ¿ya? Toda persona que esté bajo el mismo techo. Se limpia también el sitio laboral, si así se requiere, los vehículos, o todo lugar donde deambule o circule, o sea cotidiano para la persona que consulta. Y los contratos, obviamente, de base, sea con la entidad o la jerarquía que sea. Ahí la persona queda reseteada. Y queda ahí en tus manos, Luis,
para que la orientes y le des y la encauces de forma adecuada, porque ahí fluye mucho más y es más efectivo, porque ya no van a estar estas entidades colocándole el palito en la rueda de la bicicleta para que te caigas. Y si vuelven ya será imposible con la mentalidad, con la actitud y con todo lo que en ese entrenamiento se va a dar. Así que yo, claro que sí, me propusiste esa colaboración y me parece una brillante idea y por supuesto que estoy a tu disposición para poder llevar a cabo esa colaboración entre nosotros. Tú en tu parte terapéutica con la hipnosis, con el corte y luego yo pues con lo que pueda aportar dentro de esos entrenamientos, de las mentorías que están funcionando muy bien y que bueno, es mi principal misión en esta vida. Correcto, correcto. Y por la misma razón, también para hacerlo más accesible, este gran complemento, ya está muy argumentado con todo lo que expusimos, es que también tiene estos valores preferenciales para tus mentorías, para facilitar justamente la llegada, complementar, potenciar y por testimonio, en muchos casos que hemos visto cuando la persona se aplica, estas mismas entidades, porque hay otras que van a querer acercarse porque ahora tienen más luz, tienen más energía, pero la piensan antes, ¿ah? Cuentan hasta 10, dicen, no, en realidad, si vamos para allá, nos pueden eliminar, mejor no, porque está con su aspecto luz, entonces, mejor evitemos. Eso puede llegar a ocurrir. La entidad ya no se acerca, ya no acechan a la persona. Bueno, Patrick, pues ha sido un placer estar contigo, charlar, nutrirnos mutuamente. Yo creo que toda la audiencia que va a ver este podcast de información, vuelvo a repetir, privilegiada, de lujo, que antes seguramente no hemos tenido disponibles en otras vidas, en otras encarnaciones y que tenemos que aprovechar al máximo en esta. Es el momento del empoderamiento personal y espiritual de cada uno de nosotros. Nadie va a venir a salvarnos, somos nosotros, nuestros propios salvadores. El poder somos nosotros, está dentro, en nuestro interior, no hay que mirar hacia afuera. Te agradezco de corazón todo lo que has compartido y bueno, si quieres, para despedirnos ya, algo que quieras decir y ya terminamos. Bueno, la información va a llegar a la persona que quiera conectar con esa luz, va a resonar, tiene todo el derecho de investigar. Como mencionamos, no se casen con nadie, la información está ahí, pero más aún dentro de nosotros. Conecten con esa luz y con el sentir. Un abrazo de luz para cada uno de ustedes. Luis, muchas gracias por tu invitación y vamos a comenzar a trabajar juntos. Muchísimas gracias, Patrick. Que vaya todo genial, estamos en contacto. Fortísimo abrazo. Un abrazo. Muy bien.